Suena fuerte decirlo, pero sí, una crisis económica es inevitable e incluso necesaria para evitar que todo estalle y se vaya a pique. De hecho, los buenos datos de empleo que estamos disfrutando van a traer seguramente consecuencias negativas para los mercados. ¿Pero cuál es el motivo? Pues bien, en este pequeño vídeo vamos a ver cómo va y por qué se va a producir una crisis económica y sobre todo cómo puedes actuar individualmente para protegerte de ella. Todo esto empieza realmente con la crisis mundial de 2008, siendo notoria especialmente en los Estados Unidos y en Europa, los cuales, mediante los bancos centrales, decidieron bajar los tipos de interés a cero e incluso negativo, teniendo como finalidad que la solicitud de estos préstamos fuera mucho más atractivo para los ciudadanos y las empresas. De esta manera, empezar a invertir y a consumir para que la economía empezara a reactivarse. El funcionamiento parecía sencillo. Los bancos centrales imprimían billetes sin parar y los consumidores y la empresa volvían a gastar. El sector de la construcción, el turismo o el tecnológico creció exponencialmente, ya que las empresas no paraban de reinvertir para producir más y más, y con ello no paraban de contratar a trabajadores. Esto cada vez tenía más dinero para gastar y las empresas no paraban de subir sus acciones en bolsa. Era todo como un pozo sin fondo, una panacea. Todo el mundo quería invertir en grandes negocios de empresas tecnológicas o en modelos de negocio arriesgado, o incluso se empezó a especular en activos o negocios que no tenían ninguna protección detrás, como es el caso de las criptomonedas. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Que los bancos centrales comenzaron a darse cuenta del desmadre tan grande que estaba empezando a existir y la subida de precios que se estaba propiciando como consecuencia de la fuerte demanda y la fuerte oferta que había. Todo se vendía y a cualquier precio. La especulación era abismal y el sobrecalentamiento de la propia economía era cada vez mayor. Tanto que la propia Fed y el Banco Central Europeo comenzaron a subir los tipos de interés. ¿Para qué? Para evitar que la cosa no se fuera de madre. De hecho, subir los tipos de interés es una de las opciones más inteligentes cuando la economía está sobrecalentada, ya que si la gente o las empresas tienen que pagar un interés mayor por sus préstamos, pues ¿qué pasa? Pues que va a ser reticente a solicitarlos. De manera que la subida de los tipos de interés funcionó y la economía parecía recuperar ese balance y estar en plena forma. Ahora bien, todo cambia radicalmente cuando, ¿qué pasa? Que llegó el COVID. Se pone todo patas arriba cuando el COVID se adueñó del planeta y obligó a paralizar las economías mundiales. Todo quedó paralizado en seco. La hostelería cerró, el turismo desapareció y los millones de negocios fueron a la quiebra. Al ver la situación, los bancos centrales, una vez más, tuvieron que actuar y actuaban o la catástrofe mundial estaría servida. Tenían que mantener la economía a flote, aunque fuera artificialmente. ¿Pero cómo? Muy fácil. Tenían que inundar nuevamente la economía con dinero y reactivarla. Por tanto, tal y como había pasado en 2008, los gobiernos se vieron obligados a anunciar grandes programas de gasto público, es decir, con subvenciones, ayudas, etc. Por ejemplo, lo que ocurrió en la Unión Europea, anunció los fondos Next Generation, es decir, una inversión de 750.000 millones de euros para superar las consecuencias de la pandemia. En el caso de los Estados Unidos lanzó otro proyecto, otro gasto público, otro plan de infraestructura de más de 550.000 millones de euros. Por tanto, las economías de los diferentes países tenían que conseguir que la gente estuviera en la casa y siguieran consumiendo y las empresas invirtiendo. Todo esto solo hacía de una manera, imprimiendo billetes con unos tipos de interés muy bajos o incluso negativos. Todo ello, de hecho, empezó a salir magníficamente bien. De hecho, la economía mundial consiguió recuperarse en un tiempo récord. Los mercados se recuperaron en apenas 6 meses desde que estalló la pandemia. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que al inyectar dinero tan rápidamente en una economía mundial, pues causaron graves problemas. Nos dejó una gran resaca en forma de inflación, es decir, con la subida de los precios, principalmente por dos factores clave. La primera, la creación de los cuellos de botella en las producciones, como por ejemplo pasó con los microchips. ¿Os acordáis de los microchips que no había? Pues esto se debió principalmente a que faltaba el silicio. Como las minas estaban bajo mínimo porque los trabajadores estaban enfermos, el mineral empezó a escasear en los mercados internacionales. ¿Y qué ocurre cuando hay escasez de un material o de un producto? Pues que efectivamente los precios suben. Una auténtica locura. Y cuando ya parecía que la cosa no podía ir a peor y que la crisis de inflación provocada por la subida de precios era inevitable, apareció la tercera razón por la que han subido los precios: la guerra entre Ucrania y Rusia. Los países occidentales pusieron sanciones a Rusia, muchas de ellas encaminadas a que Rusia tuviese dificultades para exportar petróleo y gas,
y de la noche a la mañana el gas y el petróleo eran más escasos en los mercados internacionales. Así que los precios del petróleo y el gas y todos sus derivados subieron como la espuma. ¿Cuál es uno de los principales factores que causaron la inflación? Pues en este paso os recomiendo el vídeo que subí hace pocos días de qué es la inflación, porque ahí en ese vídeo vais a poder entender cómo funciona la economía. De hecho, os indico que si no lo habéis visto, os vayáis ya mismo. Pero bien, volviendo al tema, efectivamente, uno de los principales factores de la inflación es el petróleo. Si este sube, este arrastra a los transportes y este arrastra a todo el resto de productos y servicios. ¿Os suena? Causando aún más inflación, ya que todo el transporte era más caro y toda la industria que necesitase energía en su proceso productivo iba a producir a un mayor coste. La tormenta perfecta ya estaba aquí y la inflación llegó a dispararse por encima del 9% en Estados Unidos y por encima del 10% en la eurozona. No se veía una inflación tan alta desde hace más de 40 años, llegando al 2022 y al 2023 con una inflación en un pico tremendo. Una vez más, los gobiernos centrales tenían que hacer algo. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues como la guerra de Rusia y Ucrania no parecía acabar, los países importadores de la energía de la Unión Europea comenzaron a buscar alternativas al gas y al petróleo ruso, tratando de reducir con ello su consumo y potenciar las renovables, e incluso han puesto un tope al precio del barril ruso. A pesar de todas estas medidas, la inflación sigue estando por las nubes y los tipos de interés también. De hecho, si te vas a comprar o te ibas a comprar un piso en España a principios de 2023, los intereses de las hipotecas eran 3 veces más que si lo compararas con un inicio del 2022. Y en Estados Unidos todavía peor, ya que los tipos de interés oficiales pasaron del 0% al 4,5%. Pero entonces os estaréis preguntando si la subida de los tipos de interés está valiendo para algo. Pues bien, es cierto que la inflación ha descendido un poco y que el crecimiento económico pues no ha sido tan bueno como se esperaba. Incluso se han visto los primeros despidos masivos por parte de grandes empresas como la Meta o Amazon. Ahora bien, los trabajadores despedidos están encontrando trabajo y la tasa de desempleo se encuentra en los niveles más altos, o mejor dicho, en los niveles de desempleo más bajos de todo el siglo. Esto quiere decir que los trabajadores continúan teniendo dinero para gastar y con ello la inflación seguirá permaneciendo ahí. De hecho, ahora mismo se da una paradoja muy curiosa, ya que la propia inflación no se descontrole. Necesitamos que la economía se frene un poco. El problema es que cuanto más tarde en frenar, más fuerte habrá que frenar, y cuanto más fuerte haya que frenar, pues hay un mayor riesgo de que se dé una gran crisis. Por eso, a día de hoy, pese a los buenos datos de empleo, se espera que el Banco Central tenga que pegar un frenazo muy fuerte y con ello la bola de recesión se haga más grande. Y es que el papel del Banco Central es encontrar ese equilibrio mediante que la subida y bajada de los tipos de interés, es decir, un equilibrio entre crecimiento económico sano y la inflación controlada. Por ello, a día de hoy, las economías desarrolladas necesitan un freno, una pequeña recesión para acabar con la inflación, para poder poner en marcha nuevamente la maquinaria del crecimiento. Pero desde mi punto de vista, y tan solo en mi punto de vista, existe un riesgo mayor si la Fed y los bancos centrales europeos suben y siguen subiendo los tipos de interés. Llegará un momento en que puede quebrar la economía. ¿Por qué? Porque realmente los ciudadanos y las empresas no lo puedan soportar. Por ello, se habla a día de hoy del riesgo de la venida de una crisis inminente. Ahora bien, ¿tú cómo puedes protegerte de esta crisis? Pues tratando de controlar los gastos y los derroches. Los tipos de interés están muy altos y quizás no sea el mejor momento para hipotecarse. Ahora bien, tener en cuenta siempre que estamos viendo vídeos y que estos vídeos son título informativo y que en la crisis económica siempre puede aparecer grandes oportunidades de inversión. Con lo cual, mis consejos es que siempre busques en los mercados. Sin embargo, si lo que quieres es aprovechar la recesión, lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué tipo de empresas se ven beneficiados en una recesión? Pues, por ejemplo, las empresas del sector de recobro y morosidad, la de la alimentación o incluso la del sector del bricolaje. Sí, ya que cuando una persona pierde su trabajo o cuando perciben que la economía no está para muchos trotes o cuando sube el precio de las hipotecas, la gente opta por meterse en comprar una vivienda y prefieren renovar la suya antes que comprarse. Por eso se necesitan los productos de este tipo de empresas. Como siempre os digo, estos vídeos son siempre a título informativos para causaros una curiosidad mayor, para que sigáis investigando por vuestra propia cuenta. Cuando metáis siempre en una inversión, siempre analizar los riesgos, como siempre os digo. Y solamente quería deciros que os mando un saludo
que os suscribáis si no lo estáis hecho y me dejéis un buen like porque se agradece. Todo ello para despedirme con un fuerte saludo. Nos vemos en el próximo vídeo.